Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Nos da mucho gusto que está aquí en el estudio el director general del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez. Carlos, un gustazo como siempre tenerte, ¿eh? Nos caes Hola, Carlos. Muchas gracias, Mari Carmen, Pepe, Marco. Oye, a ver, hoy tuviste tu consejo. Hay que recordar al público que el Infonavit es un órgano tripartito. O sea, el sector privado, el sector patronal y el gubernamental. ¿Cómo te fue? Cuéntanos. Bueno, fue la sesión ordinaria del Consejo de Administración y tratamos ya aterrizar los 5 puntos que nos pidió el presidente. El presidente mandó una carta el pasado 13 de junio al Consejo de Administración pidiendo 5 cosas en particular. El primero, desistimiento de los juicios masivos que pudieran provocar desalojos y que hayan estado hechos de manera injusta. El segundo lugar, nos pidió dar todas las opciones de pago a los trabajadores del Infonavit para que pudieran mantener su patrimonio. El tercer punto que nos pidió fue premiar el pago puntual de los trabajadores y darles algún esquema de premios. El cuarto punto fue ampliar el programa de responsabilidad compartida, que es el programa que empezamos a operar desde el 1 de marzo, que son las conversiones de créditos vigentes en salarios mínimos a pesos. Y el quinto punto es buscar formas de innovación financiera en la institución para dar nuevas líneas de financiamiento a los acreditados, como autoproducción de vivienda o créditos colectivos. Entonces, eso es lo que dice la carta del presidente. El 17 de junio convocamos a los sectores a hacer una reunión extraordinaria del Consejo, y ahí fue un primer paso donde los sectores, la verdad es que se mostraron muy receptivos, y hay que hacer un reconocimiento al sector empresarial, al sector de los trabajadores, que hicieron un reconocimiento de que la agenda que planteaba el presidente en esa carta, que además es una carta larga, ¿no? Son 4 páginas donde plantea todo esto, pues hacen un reconocimiento a que es una agenda que muchos son cosas que ellos mismos han empujado en otras épocas del Infonavit, y que ahora pues vienen en un documento inédito que fue la carta del presidente. Aprueban en lo general los puntos del presidente y le piden a la administración hacer los planes y programas para aterrizar lo que dice el presidente y que los presenten a los comités de planeación y riesgos de la institución. Eso se hizo la semana pasada y hoy ya fue la sesión ordinaria del Consejo, y hoy en la sesión ordinaria del Consejo ya se aprobaron los planes y programas particulares para cada uno de estos 5 puntos. Qué bueno, Carlos, qué bueno que estás aquí con nosotros y que nos das la oportunidad, le das la oportunidad a la audiencia de Fórmula Financiera de entender exactamente cuál es la esencia del mensaje presidencial, porque como que se distorsionó y se entendió mal lo que el presidente instruyó al Infonavit. Mucha gente pensó que se estaba fomentando la cultura del no pago, que regresaban incluso las rentas o los pagos congelados. ¿De qué se trata exactamente para que la prioridad sea, sí, que se preserve la vivienda de los trabajadores que pagan con mucho esfuerzo, pero al mismo tiempo que se promueva la cultura del sí pago? ¿Y cuántos juicios masivos estarían eliminándose a través de esta instrucción? Bueno, en el primer punto, que era el desistimiento de los juicios, lo que hicimos primero fue analizar el universo. En este momento, ya con todo el análisis hecho, son 211,000 casos. Que la otra vez que vine les decía que eran 246, pero ya ahorita en el cierre del Consejo, ya con los datos finales, son 211, que son los que están vigentes, son 211,000 juicios, y de los cuales hemos detectado que hay 77,000 que tienen claras muestras de vicios procesales, es decir, que no se notificó debidamente al trabajador, que se hicieron incluso notificaciones en un domicilio particular, miles de notificaciones en un solo domicilio particular. En otros hay casos que no, en los libros del juzgado no existen, pero digamos que se adjudicaron después con un acuerdo de los jueces al Infonavit. O sea, hay en general, bueno, hay 400 casos de acreditados que habían acabado de pagar su casa con una hipoteca liquidada, que se metieron esos casos a los juicios, no sé por qué razón. Entonces hay una gama de casos entre estos 211,000 y los 77,000 en particular, que tienen claramente vicios procesales, que ahí incluso yo creo que sería éticamente reprobable que el instituto dijera: acepto las garantías provenientes de estos juicios.
O sea, pero ahí ¿cómo le van a hacer? Porque obviamente tienes que buscar una vía legal también para hacerlo. Está bien, las anteriores administraciones se pasaron de listos, que querían desalojar a los propios trabajadores con estas chicanas legales, muchas de ellas, pero ¿cómo lo va a hacer legalmente para que esto ya no siga? Bueno, primero es buscar el desistimiento por parte del instituto. El instituto se desiste, se desiste. En segundo lugar, hay 4 despachos de cobranza que están involucrados en estos, a los que les rescindimos el contrato y estaremos buscando que también ellos nos resarcen, porque hemos detectado o sea, los van a demandar así. O sea, incluso violaron el contrato, porque no podías litigar en algunos modelos de contrato que tenemos con despachos, no podías litigar fuera de la jurisdicción de donde vivía el trabajador, y lo que pasó es que muchos de los juicios se llevaron en jurisdicciones distintas a la radicación de donde está el bien hipotecario. Entonces eso es una violación al propio contrato que hicimos. Entonces rescindimos 4, hay 14 despachos más a los que estamos revisando cualquier violación a los contratos, porque están en un área gris que seguimos revisando y que tenemos que hacer una auditoría puntual sobre esos 14 adicionales a los que hoy no tenemos los elementos completos para rescindir a favor del instituto esos contratos. Y lo otro es pues también ver las medidas resarcitorias para los trabajadores, en particular, por ejemplo, para estos que habían liquidado su hipoteca al 100%. Entonces, hoy en el Consejo precisamente se presentó una estrategia legal, es muy amplia y pues no es el caso aquí decir toda la estrategia, pero es una estrategia que cubre varios frentes, ¿no? Desde este tratamiento de los despachos, tratamientos a los casos donde haya habido ya liquidación de hipoteca, y hacia el futuro. Un Infonavit más amigable, qué bueno. Y hacia el futuro, pues no vamos a iniciar, o no hemos iniciado, porque yo lo suspendí desde diciembre, ningún esquema masivo, y menos hasta determinar todo esto que pasó, y sobre todo hemos suspendido también las subastas de vivienda adjudicada. Lo que hacía el instituto es que una vez que pasaban estos juicios masivos, se adjudicaban las viviendas a favor del instituto, y el instituto, antes de ejecutar cualquier cosa o ya incluso escriturarlos a favor del instituto, ya solamente con la adjudicación judicial salía a ventas de cartera. Carlos, la vez pasada que estuviste aquí nos hablabas de todo lo contrario, de que ibas a hacer unos polígonos para hacer un programa piloto, para la venta de casas adjudicadas, que tenías 600,000 o no sé cuántas que estaban abandonadas. ¿Esto ya se echa para atrás todo esto? Esos son los casos que teníamos vivos, y los que heredamos ya adjudicados por el instituto, que ya no se subastaron, son los que vamos a meter al Programa Nacional de Recuperación de Vivienda. Okay. Son casas que tienen dictamen de abandono, que están adjudicados a favor del instituto y que se heredaron ya adjudicadas a favor de la institución, y con esos vamos a empezar a hacer el programa de recuperación de vivienda abandonada con un enfoque de recuperación del entorno urbano. De todas estas propiedades que teníamos con dictamen y adjudicadas a favor del Infonavit, se estiman 171,000 en 48 polígonos en el país, que son los que se van a buscar la recuperación en conjunto con el sector privado y en conjunto con los municipios y estados, ver el esquema financiero que sea atractivo para todos, pero que tengan una vocación de recuperación con recuperación urbana, no solo la casa en particular, sino lo que les decía, pues si tienes que tumbar 5 casas para poner un parque, pues, o sea, si ese modelo financiero da, pues ese modelo, pero cada uno de los polígonos tendrá que comportarse distinto dependiendo de la vocación de la ciudad y la propia trama urbana. La idea es que estos polígonos se integren ya a la trama urbana actual. A ver, Carlos, déjame regresar un poco a este tema de las 5 acciones que ya aprobaron en el Consejo y que buscan llevar adelante la instrucción presidencial en cuanto al ofrecimiento que se va a hacer a los derechohabientes para tener mayores facilidades de pago y ayudarles a que continúen ejerciendo su crédito. ¿Cuáles son las alternativas? Bueno, en primer lugar, hoy a los trabajadores solo se les da la opción de mediar en el primer momento, cuando pierdan la relación laboral, se les da la opción de mediación sobre sus opciones, solo en ese primer momento. Y si no aceptan una mediación temprana, ya se pasa a canales jurídicos. Eso es lo que venía sucediendo. Lo que estamos haciendo es ampliar la mediación para que sea en todo el proceso, o sea, incluso ya cuando estén en un juicio, que haya un canal de mediación donde si se logra un acuerdo, pues el Infonavit dice, bueno, ya se logró un acuerdo y ya ese juicio deja de estar, porque se logra un acuerdo con el trabajador.
y sobre todo se amplían las opciones para el trabajador, se dan 5 opciones, que es el Fondo de Protección de Pagos. Hoy solo lo pueden utilizar en el momento que pierde la relación laboral. Hay mucha gente que no lo usa y por lo tanto lo podría usar en otra etapa, y el Fondo de Protección de Pagos es un seguro de desempleo que paga el propio acreditado dentro de su crédito. Entonces estamos flexibilizando las reglas del Fondo de Protección de Pagos para que lo pueda utilizar en otra etapa y eso sirva para pagar la hipoteca a través del fondo. La otra es pedir un estudio socioeconómico, que eso se hace, insisto, solo en la primera etapa temprana. Ahora lo va a poder solicitar en cualquier etapa para poder reestructurar el crédito a su medida. El tercero es un dictamen de la capacidad de pago, que también es reconocer ingresos que tengan fuera de la formalidad y que podamos estimar de manera más correcta la capacidad de pago del trabajador. Vas a premiar a los trabajadores cumplidos, a los que sí te pagan. Casi nadie premia en este país a los cumplidores. Bueno, aquí lo que vamos ¿Qué les vas a dar? Aquí justamente lo que analizamos es una fórmula. El Consejo de Administración aprobó un presupuesto de 900 millones de pesos que vamos a destinarlo en principio, se está terminando de afinar el programa, pero es para aquellos trabajadores que hayan cubierto al menos hasta el 90% del saldo total de su crédito, y buscar darles un incentivo de ese último 10% o último 5%. Estamos todavía haciendo el ajuste dentro del comité de riesgos, pero es esa última milla que son... Que ya no la pague. Para... No digo, ya se las cuentas. Es un descuento sí. que es básicamente es el tema de los costos de escrituración. Está buenísimo, o sea, está son muy muchas bien. Cosas Son que ya buen vienen premio. incluidas en el crédito, pero ya es la última milla, que son... Está muy bien. O sea, en promedio son 15,000 pesos por trabajador, si tomaras toda la cartera de todos los salarios, etcétera. Ese último 10% que les queda es en promedio eso, y la idea es incentivarlos a que lleguen a ese 90%. Y te lo condona el Infonavit y el resto. Ahora A ver, estamos, a la perdona, fecha- aquí. Y la otra, De cualquier monto de crédito, perdón. de sí. cualquier monto de crédito, y la otra, y el otro programa que aprobaron son 350 millones para el descuento por liquidación anticipada. Si A ver, ¿cómo? el 40. 350 millones Ajá. para el tema del descuento por liquidación anticipada, que esto es algo que ya se venía haciendo en el Infonavit, ahora lo empaquetamos en ¿Eso qué es? en esta medida, pero es básicamente, si a ti te cae una lana y dices, con esto puedo terminar de pagar mi crédito, me falta a lo mejor el 50%, pero cayó un aguinaldo, vendí la casa de la abuela y tengo liquidez, puedes amortizar el Prepago, total, puedes prepagar el total, pero tiene que ser el total, y entonces tienes un descuento. ¿De A cuánto ver, y es? más o menos, ¿cuántos trabajadores hay en cada una de estas condiciones? Bueno, O sea, los que están al los que 90%, ya están al 90 y los que todavía... los que están al 90 suman alrededor de 46,000 familias, que están hoy al 90%. ¿Cuántos dijiste? 46,000. Un montón. Que están al 90%, y los de liquidación anticipada, esos no los podemos estimar porque pues es decisión de cada ¿De trabajador. cuánto es el descuento que ofreces? Depende del salario. Ahí sí se ofrece un descuento de hasta 30% a los que tienen Órale. salarios abajo de 2 salarios, y luego se va reduciendo de manera progresiva a los que menos salarios tienen. Pues es un buen Más incentivo, buen incentivo. Oye, a ver, déjame terminar con estos 5 puntos. Otro era opciones de pago para mantener patrimonio. ¿Cuáles van a ser las nuevas opciones de pago para mantener Eso es lo que patrimonio? estábamos Son terminando en el bloque anterior, que era lo del Fondo de Protección de Pagos, que es Ah, seguro ya de eso. desempleo, es el tema del dictamen de capacidad de pago, el tema de la liquidación al 75% del avalúo. O sea, se puede llegar a una mediación donde se hace un avalúo de la casa y se te tasa en 75% de lo que vale ese avalúo, y desde ahí se te reestructura el crédito, etcétera. Entonces estamos haciendo nuevas opciones. O sea, es como si pague el trabajador, como si... ¿Cómo si claro. paga el trabajador? O sea, Qué bueno. porque obviamente Qué bueno. un desalojo es consecuencia de una serie de cosas que van pasando, que no se paga, que se va a un despacho judicial, que se va, o sea, y normalmente ese último punto llega después de 4 años y medio. Entonces, lo que estamos haciendo es no llegar a ese punto. El Infonavit tiene que gastar sus recursos en evitar que llegues a ese punto y darles todas las opciones al trabajador para que mantenga siempre su patrimonio. Oye, nada más antes de que pasemos a otro punto, de estos 900 más 350, sí, es que ya, los 1,250, ¿dónde van a salir esos recursos? Bueno, si nomás ves lo que hemos ahorrado en el gasto operativo anual, estos son 1,800 millones de pesos. Entonces, realmente, y además
como suspendimos la venta de cartera adjudicada, el tema de las subastas, Sí. nos salía muy caro porque implicaba reconocer contablemente una pérdida. Claro. Al no hacer estas subastas y al ponerlas al amparo del programa de vivienda adjudicada, en realidad nuestro balance, pues en el precierre que ya hicimos de cómo vamos a hablar 19, va a salir muy bien, mucho Oye, mejor que el año pasado. yo retomo el tema de la preocupación de no fomentar la cultura de la cultura de no pago. Cuando el presidente de la República te dice no se preocupen, no los vamos a desalojar, pues tú dices, bueno, pues si tengo que hacer el pago de la abuela y ahora se murió mi perro y hay que enterrarlo o lo que sea, pues mejor no le pago el Infonavit. Pero nos decías ahorita fuera del aire un dato que yo desconocía y que se me hace muy, muy revelador: el 75% de la cartera es cautiva. Entonces son trabajadores que tienen un ingreso, que tienen un sueldo, que se les descuenta y que no pueden dejar de pagar. Exacto, el patrón amortiza o retiene desde antes de pagar la nómina al trabajador, retiene el 5%, que es lo correspondiente a su contribución por constitución, más lo correspondiente al 27% del salario, que es la amortización. La amortización equivale al 27%, más el 5% de retención de pago al Infonavit, que es lo que se le retiene a todos los trabajadores. Entonces, en realidad, el trabajador, mientras esté en el sector formal, pues tiene esta posibilidad de pagar vía nómina, y lo que vamos a buscar, incluso en la nueva banca electrónica que estamos diseñando, tienen una opción del portal del empleo, que vamos a hacer ahí alianza con los sectores, aprovechando que está el sector privado y los sindicatos, y ofrecer vacantes geolocalizadas. Entonces, si tú pierdes tu empleo en Tamaulipas, pues te salen las vacantes de Tamaulipas en tu sector. La idea de nosotros es que la formalidad sea un premio y que mientras te mantengas en la formalidad para el Infonavit, ese es el negocio del Infonavit. Está muy bien claro. Oye, Carlos, y en cuanto a otra de las partes de estas mismas acciones, está el programa que ya habían anunciado, el de la responsabilidad compartida. ¿Cómo va hasta el momento? ¿Cuáles son las cifras? Bueno, vamos 26,000 convenios de conversión de salarios mínimos a pesos, pero hoy en el Consejo de Administración, y derivado de esta carta que nos envió el presidente, decía: traten de ampliar el programa y de buscar que sea mucho más fácil para la gente. Entonces hicimos una consulta a la Comisión Nacional Bancaria y Valores, que es el regulador del Infonavit, y planteamos la posibilidad de hacer este programa de forma automática, es decir, en lugar de buscar la afirmativa expresa del trabajador de la conversión del crédito de salarios mínimos a pesos, nosotros con los criterios de aplicación automático, y solo que el trabajador no quiera, él se pueda salir de la aplicación del programa. Entonces la Comisión Nacional Bancaria vio como favorable nuestra consulta, puso una serie de condiciones que obviamente estamos trabajando en ellas, pero es básicamente tener un claro registro del crédito, un expediente bien armado. Son 10 puntos que nos puso la Comisión Nacional Bancaria, y que con eso vamos a empezar primero con un piloto de 20,000 créditos a los que vamos a hacer esta aplicación. Vamos a evaluar el piloto en conjunto con la comisión, y si sale bien todo, pues ya el resto de los trabajadores entrarán. Se quedan 26,000 y ya nada más. Ahorita son 26, y nuestra meta este año, con los requisitos que pusimos, tenemos estimados llegar a 194. Entonces vamos 26. Al Vamos revés. ¿De un universo total de cuántos? De 194. De 194. Entonces vamos 26. ¿El próximo año? No, este año son 194. Este año son 194, llevamos 26, con el programa piloto de la bancaria son otros 20, si sale bien, aplicamos para todo el resto. A ver, de tus 5 millones de créditos, ¿cuántos están en pesos? Es al revés, en salarios mínimos están en 3.9. Oye, 3.9 millones. Son ¿Y esto un chorro? cuánto implica en términos económicos para Infonavit? Bueno, en términos económicos es más bien un costo oportunidad, porque la evaluación de la propia cartera es diferente en salarios mínimos a pesos, ¿no? Entonces es más bien un costo contable que se hace No impacta las finanzas de No, Infonavit. de hecho el programa sale neutral financieramente. Oye, nos faltó otro punto, el de innovación financiera. Hablabas de autoproducción de vivienda y hablabas incluso de contratos colectivos, de créditos colectivos. Efectivamente. Y a ver, pero el crédito colectivo, ¿cómo lo haces, Carlos? Bueno, básicamente... Tú y tus 4 esposas. Hazte de cuenta. No, No, pero vamos a iniciar. Ahí sí, a ver, específica. Vamos a iniciar, es un programa que tenemos de aquí a 2021 de ir haciendo las pruebas. Eso es una innovación financiera que va a ser muy atractiva para el mercado. Ajá. Y van a ver que después la banca va a ofrecer lo mismo. Pero tienes, en primer lugar, ahorita solo se da el conyugal, que es para parejas
tanto del mismo sexo como cualquier parejas, parejas exacto, conyugal. sí, parejas. Y luego tienes De dos. de dos. Y luego lo que nos ha pedido la gente y los propios desarrolladores nos han dado las ideas Los roomies. que sean familia, o sea, padre e hijo, Ok. que sea un crédito filial. Entonces, si los dos están aportando y están trabajando en el sector formal, pues entre padre e hijo, madre e hija pueden comprar un patrimonio. Entonces vamos a iniciar con eso. Y luego vamos a iniciar con hermanos. Dos hermanos, Qué buena, dos qué o tres interesante. hermanos que quieran juntar, son créditos filiales. Y luego ya hacia el 2021, si todo sale bien en términos de riesgo, de ver los contratos, ver el tema de cómo se distribuyen los pagos y etcétera, ya llegaríamos al tema de corresidentes. Ahí sí tu roomie, que puedan iniciar un contrato. Que para te lo crear digo un poco en patrimonio. serio, en broma, que nosotras con nuestra tierna edad, un grupo de amigas, estamos pensando que lo ideal sería irte a vivir juntas. En el asilo quería, ¿no? No en el asilo. Pero ahí para eso necesitas un En esquema. lugar de roomies serían rookies. Serían rookies. Para un esquema de corresidencia. Sí. Tiene que ser un esquema legal de corresidencia en el que cada quien pague y sea dueño de su cachito de departamento o de su asilo, de su rookie casa, ¿no? Eso, pero necesitas que sea legal el asunto, no está tan fácil. Sí, por eso, Sí, qué por eso bueno. nos pusimos Está interesante, este está periodo bien. de 3 años, donde Ok, vamos a iniciar suena bien. los filiales para dos personas, padre e hijo, pues es básicamente como un conyugal, nada más que hecho Sí, sí, para padre, hija, padre, padre e hija, hijo, padre. son ¿Y dos qué personas. problemas, qué Eso es. problemas legales se pueden anticipar? Pues hasta ahorita, o sea, digamos, el más problemático sería cuando sumas a una tercera persona y uno pierde el empleo, es cómo distribuyes la curva. pues, Pero Carlos, qué Gracias. gusto. Oye, Gracias. felicidades Un por todo lo que gustazo, está haciendo como Infonavit. siempre. Muchas Felicidades, en gracias. serio. Felicidades. Vamos, para eso, muchísimas bien, gracias, gracias. el tío Jalefano. Damos un corte y no se vaya. Gracias. Ahora,